Segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo 16. 6:16. Si usted ve un amigo a su lado que no tiene Biblia, compártale. Y si es cristiano, tenga piedad porque está descarriado y hágalo leer. A su nombre. Vive. Dice así, vamos a leer hasta el 16, de ahí bajamos al 20 hasta el 23. ¿Estamos? Dice así: por ser palabra del Eterno, la leemos honrando a las tres verdades, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Dice así: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, diga conmigo, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba, danzaba, remolineaba delante de Jehová. Y dice, y le menospreció en su corazón. Vamos al 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibirle, a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Bendito. 21. Entonces David respondió a Mical, ¿qué dice? Fue delante de Jehová, escuche, quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, bendito, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, no me importa tu crítica, danzaré delante de Jehová. 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y será bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien habéis hablado. 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca más tuvo hijo hasta el día de su muerte. Hoy quiero ministrar con el tema: si no conoces el motivo de mi adoración, no critiques mi alabanza. Cierre sus ojos. Amado Dios y buen Padre celestial, te ruego que en esta noche hables en primer lugar a mi vida, ya que tu palabra es como una espada de doble filo que golpea a los oyentes y también al predicador. En esta noche estoy dispuesto a escucharte. Usa mi boca, usa mis labios, usa mi mente, usa mi espíritu. Como yo siempre te lo digo, yo no soy nada, ni soy nadie, ni sé nada si tú no me usas. En esta noche este pueblo ha venido sediento, ha venido hambriento de una palabra. Señor, que a través de este mensaje tu pueblo en esta noche reciba restauración, reciba libertad, reciba llenura, reciba fortaleza, reciba el poder, reciba la unción, reciba la autoridad. Señor, en tus manos están los vehículos que están afuera. En tu mano están las motos. Guárdalas, cuídalas, protégelas. Señor, que tu ángel esté con nosotros en esta noche. Que tu ángel esté en este lugar. Señor, con las manos levantadas, te decimos: Espíritu Santo, háblanos, porque necesitamos oírte. Hoy manifestamos lo que manifestaron los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Señor, mientras yo predico los milagros, mientras yo predico la palabra de ciencia fluya, mientras yo predico, Señor, saca pecados ocultos, mientras yo predico, haz lo que tengas que hacer, pero que hoy de esta sala nadie salga sin ser bendecido. Mientras yo estoy predicando, que la unción caiga. Mientras yo estoy predicando, que el poder se mueva. Mientras yo estoy predicando, que el poder y la gloria de Dios se desate de una manera especial y de una manera sobrenatural. Denle una prenda de aplauso al Señor y siéntese, por favor. Si puede decir aleluya, si puede decir gloria a Dios, si puede decir Cristo vive, a su nombre. Dígale al que está a su lado muy humildemente, dile: si no conoces el motivo de mi adoración, dile: si no conoces el motivo de mi adoración, dile: no critiques mi alabanza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Cristo vive? Yo no sé si usted está despierto en esta noche, o está dormido, o está pensando en los chuzos y en las alas que están afuera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Vivo o no vive? Diga conmigo: si no conoces el motivo de mi adoración, no critiques mi alabanza. Es que para poder adorar a Dios tiene que haber un motivo. ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? Hay una linda alabanza que en lo personal me gusta, que dice: canto porque me salvaste y de gozo me llenaste, en la cruz me perdonaste, bueno, etcétera. Usted se la sabe, ¿verdad? Pero todo aquel que quiera convertirse en un adorador tiene que entender que para poder adorar a un Dios que tú no ves, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Para poder adorar a ese Dios todopoderoso, tiene que haber un motivo. Por eso hay gente que le cuesta adorar. Por eso hay gente que le cuesta aplaudir. Por eso hay gente que le cuesta decir aleluya. Por eso hay gente que le cuesta venir a la iglesia. Por eso hay gente que le cuesta saltar, remolinear. Pero cuando tú conoces cuál es el motivo de tu adoración, a ti no te da vergüenza, a ti no te importa, tú alabas, tú glorificas. Dale fuerte ese aplauso al que se lo merece. ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? ¿Habrá alguna Mical por ahí? Alaba. ¿Vivo o no vive? ¿Sabe lo que pasaba aquí? Ocurre algo tremendo. David estaba trayendo la presencia de Dios de vuelta a Israel. Hace una semana atrás yo prediqué este tema y yo le hablaba 2 semanas, si no me equivoco, de que por qué la arca del Señor fue secuestrada. Ciertamente el libro de Samuel habla que había un profeta llamado Elí, y dice la escritura que habían 2 hijos de este profeta Elí llamado Ofni y Fini, y dice que todos muchachos eran sacerdotes delante de la presencia de Dios. Dice la escritura que el profeta Elí había perdido ya la visión por su edad. Y dice que estos muchachos estaban haciendo lo que les daba la gana. Estos muchachos siendo profetas, estos muchachos siendo sacerdotes, hacían y deshacían con la presencia de Dios. Estos muchachos tocaban las ofrendas. Estos muchachos tocaban lo que estaba consagrado para Dios. Y eso no era todo. Estos muchachos se acostaban con las mujeres de la iglesia. Escuche bien, dice la palabra que Dios se enoja con el profeta Elí, le habla y le dice que amoneste a sus hijos, porque la fama de sus hijos no era buena. Diga conmigo: su fama no era buena. ¿Vivo o no vive? Y dice la Biblia en el libro de Samuel que el profeta Elí les llama la atención a Ofni y a Fini y les dice: la fama de ustedes no es buena. Diga conmigo: la fama no es buena. O sea, estos estaban ya pervertidos. No tenían temor para tomar de la ofrenda. Dice la Biblia que cuando se presentaba holocausto, dice que ciertamente los sacerdotes tenían una parte, pero los sacerdotes tenían que esperar que la carne esté bien cocida. Ellos no podían tomar la carne cruda, porque eso se llamaba irreverencia y blasfemia ante la presencia de Dios. Y ciertamente dice que estos hijos del profeta Elí los enviaba al criado y le decía: anda. Y dice que ellos llevaban un garfio, llegaban como un trinche grande y le decía: venimos de parte de los sacerdotes
sacerdote a ver carne. Y dice que el que estaba al frente presentando el sacrificio decía: no es digno de que ustedes lleven carne, tienen que esperar que estén cocidas. Y dice que estos muchachos decían: a nosotros no nos importa esté cocida o esté cruda, si tú no me la das yo la cojo. Alaba. Oiga, y tanto fue el pecado de estos muchachos que dice la Biblia que Dios decidió, y Dios tomó una decisión, y era cafetearlos. Alaba la gloria. Y bueno, vive, Dios decidió que Ofni y Fines iban a morir por ser irreverentes, por no respetar la presencia de Dios. Ciertamente estos muchachos estaban al frente del arca. Cuando dicen aleluya, ellos estaban al frente porque ellos eran sacerdotes. Dice que ellos se encontraban en una batalla, y en esa batalla ellos estaban perdiendo. Estaban peleando, pero la batalla la iban perdiendo. Y dice que ellos dicen: ¿sabe qué? Vamos a llevar el arca al campo de batalla. Porque ellos sabían que cuando estaba el arca, en cualquier batalla había victoria. Porque el que conoce la presencia de Dios sabe y entiende que para tener victoria y para dejar las derrotas necesitamos la presencia de Dios. Cuando dicen aleluya, vivo no vive, vivo no vive. Y ciertamente estos muchachos llevan el arca al campamento. Y dice que cuando comienza la batalla y están en la batalla, dice que los filisteos, escuche bien, porque siempre esta guerra ha sido feroz entre ellos. Dice que los filisteos, al ver el arca que le estaban transportando, dice que los filisteos se asustaron. Y los filisteos dijeron: ay, pero mira con qué viene el pueblo de Israel. Viene con el arca. Y nos han contado, nos han dicho que cada vez que ellos salen a la guerra y ellos llevan el arca, Jehová les da grandes victorias. Cuando dice gloria a Dios, y dice que los filisteos dijeron: paraos varonilmente para que nosotros no seamos esclavos de los israelitas. Y dice que Ofni y Fines iban al frente como sacerdotes, llevaban el arca. Pero a Ofni y a Fines se les había olvidado que la presencia de Dios se mueve y trabaja con gente íntegra. Cuando dicen aleluya, vivo no vive. Eso es prototipo de los que cargan esa Biblia que parece bazooka. No lo vienes a ver tampoco. Oye, cómprame la más grande. Yo quiero esa grandota, dice, esa grande yo quiero, para que la gente sepa que soy cristiano. Escúchame bien, tú puedes comprarte una que tenga 2 metros, pero si la presencia de Dios no está en ti, con la misma te dan en la cabeza. Levanta la mano y adora, porque no se trata del tamaño de la Biblia, se trata de que él porta la Biblia. Dale fuerte el aplauso. No, usted aún no se ha conectado. Vivo no vive. Vivo no vive. Y dice que estos muchachos llevan el arca. Y cuando ellos van llevando el arca, los filisteos se asustan. Dice que los filisteos tienen temor. Y los filisteos salen a la batalla. Y cuando salen a la batalla, ciertamente los filisteos le ganaron la batalla. Perdió el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel pierde, dice la Biblia que ahí, cuando ellos pierden y secuestran el arca, los filisteos, dice que ahí muere Ofni y Fines. Se cumple la palabra. Escúcheme bien. Se mueren estos dos perversos. Y cuando ellos mueren, lo más triste y lo más doloroso que le pudo haber pasado al pueblo de Israel era que se le hayan llevado el arca. Usted sabe lo que significaba el arca para el pueblo de Israel. Con el arca pasaron el Mar Rojo, con el arca vieron hazaña, con el arca, escucha, el arca representaba la presencia de Dios. El arca había sido secuestrada, tanto así que dicen que el profeta Elí, escúchame bien,
Dice que estaba en casa acostado en una silla, estaba relajado, y dice que cuando le llega la noticia y le dice: profeta, tus 2 hijos han muerto. Tanto fue la impresión, escúchame bien, pero no fue tanto la impresión de que sus hijos estaban muertos que él se murió. La impresión de él cuando le dijeron: tus 2 hijos han muerto y el arca ha sido robada. Cuando dice que Elí escucha que el arca ha sido robada, dice que él se va para atrás y cae y se desnuca. Dios no vive. Oiga, y usted sabe lo que pasa de ahí para allá. Los filisteos robaban el arca. Los filisteos decían: si yo me llevo el arca, vamos, coge esa arca, porque esa arca le ha dado harta victoria. Llevémosla a nuestro campamento. Y cuando la llevan al campamento, dice que la ponen delante de su dios Dagón. Y dice que la tenían ahí. Y dice: dejémosla ahí como un trofeo de guerra. Y ellos pensaban que el arca iba a estar delante de ellos, pero ellos no sabían que el poder que habitaba en el arca se fusionaba con el pueblo de Dios, se fusionaba con los elegidos. Cuando dicen amén. ¿Y sabe lo que ellos hacen? Dice que estaba su imagen del dios Dagón y ponen el arca de frente. Y cuando ellos ven esa arca, la dejan ahí en el templo donde estaba su dios Dagón. Dice que al día siguiente Dagón estaba de cabeza en el piso delante del arca, haciendo la inclinación al poderoso. ¿Vive o no vive? Y dice que los filisteos vienen y levantan su imagen. Y ahora dicen: no entendemos qué está pasando. No entendemos, tiene que haber habido un terremoto, un temblor, no comprendemos por qué Dios Dagón está postrado delante del arca. Y dice que ellos lo levantan y lo dejan parado. Y al día siguiente, cuando ellos regresan, ahora Dagón estaba en el piso nuevamente, pero ya Dagón estaba cortado a la mitad. Sus manos estaban cortadas a la mitad. Cuando dicen gloria a Dios. Y dice que los filisteos, cuando ya vieron eso, dice que ellos dijeron: la cosa está seria, algo está pasando aquí. Cuando ellos ya lo vieron decapitado, escúchame bien, ya lo vieron cortado a Dagón, dice que ellos comenzaron a ver las cosas raras. Luego lo sacan de ahí y dice que lo tenían ellos. Y dice que el arca a esta gente, ¿sabe lo que le hace? La maldice. Yo se lo conté. Le cayeron tumores. Escúchame bien, en vez del arca ser bendición, fue de maldición para el pueblo filisteo. ¿Y qué hace el pueblo filisteo? Le dice: ¿sabe qué? Saquemos esa arca, sáquenla de aquí, no la queremos. Cuando dicen gloria a Dios, porque esa arca ha traído maldición. ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? ¿Y sabe lo que ocurre? Para no alargarle mucho, porque es una historia larga, dice la Biblia que el arca, después de todo esto, llega a parar a la casa de Abinadab. Cuando dicen gloria a Dios, dice que la casa de Abinadab, dice que estaba en una colina de la ciudad de Balá. Y dice que ahí el arca se quedó, la dejaron ahí instalada. ¿Sabe cuántos años estuvo la arca en la casa de Abinadab? Dice que estuvo 20 años. ¿Vive o no vive? En la casa de Abinadab estuvo 20 años. Escúchame bien. Y estando esta arca 20 años ahí, vinieron otros gobiernos. Diga conmigo gobiernos. Fuerte, diga conmigo gobiernos. Entre ellos fue el gobierno del rey Saúl. Cuando Saúl llega al mandato, el rey Saúl, escúchame bien, fue elegido por Dios. Dios lo pone en el reinado, Dios lo pone al frente. Pero hubo uno de los más grandes errores que comete este hombre llamado Saúl. Diga conmigo: desobedeció. Fuerte, diga: desobedeció. Las cosas le salieron mal. Pero escúcheme bien, la Biblia no lo dice, pero yo lo entiendo a la luz de la palabra, que lo que le pasó escúchame, a Saúl, era que a Saúl le faltaba la presencia de Dios. Escúchame bien, 20 años estuvo en casa de Abinadab el arca, y a Saúl le importó un pepino el arca, no le importó la presencia. A Saúl lo que le importaba era su reinado. ¿Vivo o no vive? A Saúl no le interesó el arca. Para Saúl el arca era cosa del pasado. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Prototipo de esos creyentes que dicen: no, es que los ayunos del pasado, ya Cristo pagó el precio. Usted está equivocado. Escúchame bien, Cristo pagó el precio por nuestro pecado, pero nosotros tenemos que ayunar hasta que Él venga. Cuando dicen amén, ¿vive o no vive? Escúchame bien, Saúl tenía como cosas del pasado. Saúl no le puso importancia al arca. Saúl no le puso importancia a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que ocurre? Saúl fracasa, Saúl peca. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Me he provisto de un nuevo hombre, y dice que este hombre va a hacer la voluntad mía, va a hacer todo lo que yo le pida. Mira, y hay algo que Dios le agrada de los hombres, que le agrada de un hombre, es que el hombre haga lo que Dios le manda hacer. Mira, hay algo que Dios le agrada. Mira, Dios le agrada más tu obediencia. Dios más le agrada que tú obedezcas que tus diezmos y que tus ofrendas. Cuando dicen gloria a Dios, porque hay gente que ofrenda y diezma y son desobedientes. Cuando dicen gloria a Dios, hay gente que ofrenda y diezma y está en adulterio, está en fornicación. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Mira, y ahí desobedece. Y a Dios le da tanto ira, tanto coraje. Y le dice al profeta Samuel: ve y dile al rey Saúl que me pesa haberlo puesto por rey. Escúchame. Ve y dile que yo lo desecho, que hasta aquí ha llegado su reinado. ¿Y sabes lo que ocurre de ahí para allá? Se acaba su reinado. Dios se provee de un nuevo rey. ¿Y sabe cuál es ese rey? El rey David. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y quién era el rey David? ¿Quién era el joven David? El joven David no era nada especial, porque quizá la gente pensaba que para llegar al reinado, si tú lo miras en lo secular, para llegar a un reinado no es una persona común. Tiene que ser una persona con preparación, con capacidad, con intelecto. Pero Dios no ve lo que nosotros los hombres lo vemos. Dios ve más allá. Dios ve el corazón de los hombres. Cuando dicen aleluya. El arca, diga conmigo, el arca seguía secuestrada. Diga, la presencia de Dios no estaba en Israel todavía. Dios se provee de un nuevo hombre y le dice a Samuel: hey, ya no llores más. Dice: ya no llores más por este muchacho, déjalo tranquilo. Le dice: mira, anda a la casa de Isaí, que de ahí yo me he provisto de uno de sus hijos para rey. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Y dice que cuando va Samuel a la casa de Isaí, dice que vienen los mejores hijos que tenía Isaí, unos grandes, ciertamente muchos de ellos eran soldados. Y dice que en una ocasión él mira al más grande de todos y lo ve y le dice: delante de mí está el ungido de Jehová. ¿Vive o no vive? Es que a veces también los profetas nos equivocamos, nos emocionamos. Y tenemos que entender que no podemos vivir de emociones, tenemos que vivir de oír la voz de Dios. Escúchame bien. Y cuando lo ve, le dice: aquí el ungido de Jehová era grande. Y Dios le dice: hey, Samuel, estate tranquilo, que yo no miro lo que ven tus ojos, yo miro más allá, yo miro el corazón. Le dice: él tiene un hijo más. Imagínense cómo lo discriminaban a David. Cuando le preguntan a Isaí y le dicen: ¿ya no hay más hijos? Le dice: no, ya no tengo más. Imagínense, qué desgraciado, alaba la gloria. ¿Cómo va a decir que no tiene más? Solo porque estaba en la majada, solo porque, escucha, solo porque estaba apacentando ovejas, le dice que ya no tiene más. Y Dios le dice: tiene otro. Tiene otro. Diga conmigo: hay otro. Diga conmigo: hay otro. Diga conmigo: hay otro. Digo, no vive. Vivo no vive. Y le dice: ¿tienes otro? Sí, hay uno, pero ese es insignificante. Ese huele a popó de oveja. Mira, Samuel era considerado como uno de los ministros de más alto rango en aquellos tiempos. Samuel no era cualquier cosa. Samuel era profeta, juez y sacerdote. A Samuel le tenían miedo cuando él llegaba. Cuando lo veían llegar, la gente hasta lloraba y le decían de lejos: ¡ay, ahí viene Samuel! Y cuando lo veían decía: profeta, tu venida es en paz o vas a traer juicio. ¿Vivo o no vive?
Porque siempre que los profetas llegaban a un pueblo, a una aldea, a una casa, era a traer bendición o a traer palabra de juicio. ¿Vive o no vive? Escucha bien, el profeta Samuel no era el profeta de la prosperidad. Que te profetizan casa, carro, dama, chocolate, alaba la gloria. Mira bien. Y cuando él le dice, ¿dónde está? Él dice, esa apesta, no lo traiga, déjalo allá. Ese no tiene cultura. Ese no terminó el preescolar. Cuando dice gloria a Dios. ¿Vive o no vive? A ese no lo traiga. Le dijo, tráemelo a ese. Y yo me imagino que cuando lo llaman a la vida, viene entrando, ciertamente apestaba a popó de oveja. Estaba feísimo. Cuando dice gloria a Dios. Y le dice, deja que lo bañe. No, tráemelo así como viene. Y cuando viene entrando David, dice que David era rubio, de ojos azules y de hermoso parecer. Escúchame bien. Y dice que cuando él viene entrando, dice que lo ve Samuel y escucha la voz retonante del cielo que le dice, he ahí mi ungido, a quien yo he tomado como rey. ¿Cuánto dicen aleluya? Y dice que al instante, dice que los profetas cargaban un cuerno. Y esos cuernos tenían una tapa. Y esa tapa solo se abría cuando llegaba el indicado. O sea, cuando llegaba el indicado, la unción se derramaba. Y dice que cuando llegó David, dice que viene Samuel y lo unge y derrama aceite. Y de ahí para allá había una palabra de que él iba a ser el rey. Ciertamente David llega al palacio. El rey Saúl se entera que ya había un sucesor. Y al rey Saúl le entró celo. Y dijo, ¿cómo es eso de que ya hay un sucesor y todavía estoy vivo? Y dice que se le metió un demonio. Y ese demonio era tan fuerte que lo manipulaba, que lo ponía mal. Y cada vez que lo veía David lo quería matar. Escúcheme bien, escúcheme. David estaba al servicio de él. David estaba con Saúl, trabajaba para él. Él lo amaba, dice la escritura. Dice que David lo consideraba a Saúl como un padre. ¿Vive o no vive? Escúcheme. David estaba en el reinado. Estaba con David, le servía. Porque lo habían llevado para que David le tocara al arpa a Saúl. ¿Sabe por qué? Porque lo único que lo calmaba a Saúl era la alabanza. ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? Cada vez que se le metía el diablo, cada vez que se ponía mal, dice que David tenía un arpa y comenzaba a tocarle. Y tocaba. Y cada vez que tocaba, los demonios se le calmaban. Pero en una ocasión dice la Biblia que le pudo tanto el demonio que tenía Saúl, que le lanza una lanza y lo quería cruzar. Y es ahí que empieza el relajo. David sale a huir y comienzan a ocurrir tantas cosas, hasta que Dios lo posesiona. Usted ya sabe, de para allá, por rebelde, a Saúl lo matan más adelante. Y de ahí para allá David se posesiona como rey de Israel. Pero hay algo que a mí me impacta. Y hay algo que a mí me gusta. Y hay algo que nosotros lo podemos relacionar con la iglesia. David es prototipo de una iglesia que necesita la presencia de Dios para conquistar. David es prototipo de una iglesia que necesita la presencia de Dios para ganar las batallas. ¿Vive o no vive? Escúchame bien. David estaba en el reinado. David estaba empezando a gobernar. David sabía que había fracasado Saúl. David sabía que había, desobedecido. Y que por desobediente le costó el reinado. Ahora David, cuando está en el gobierno, David dice esto. Me han contado que cuando el arca estaba en la casa de Dios, que cuando el arca estaba entre los israelitas, había victorias. A mí me han contado que cuando el arca salía a las batallas, había victorias. ¿Y sabe lo que hace David cuando comienza a reinar? David no fue como Saúl, prototipo de una iglesia que quiere servir a Dios, quiere predicar, quiere cantar, quiere ir a los buses, quiere los aire libres, pero no quiere nada con Dios, no quiere presencia, no quiere buscar a Dios, no quiere, escucha, solo quiere, escucha, ser visto. No solo ser visto, ser promocionado. Hay gente que le gusta que lo pongan en los afiches.
Hay gente que les gusta que los pongan en los flyers, que los pongan en Facebook, en TikTok, en WhatsApp. Vivo o no vive. Mira, hay gente que le gusta solo que la promocionen, pero cuando tú los pones a servir, los pones a ministrar, no hay presencia. Prototipo de Saúl. A Saúl lo que le importaba era la promoción, pero a David no le importaba la promoción. Lo que a David sí le importaba era la presencia de Dios, porque David sabía que si Dios no está contigo, no hay victoria. Si Dios no está contigo, no vas a conquistar. Y yo vengo como profeta de Dios a decirte, iglesia, que si Dios no está contigo, no hay victoria. Mira, dice David al pueblo: vamos a traerla de vuelta. Diga conmigo, hay que traer de vuelta la presencia de Dios. Fuerte, diga, hay que traer de vuelta la presencia de Dios. Ahí se te va a acabar toda sequedad espiritual. ¿Sabe por qué hay gente que no puede adorar? Porque le falta la presencia. ¿Sabe por qué hay gente que llega a la iglesia y lo ve que danza, que brinca, que salta, remolinea, y él está ahí todo muerto? Porque te falta el arca, te falta la presencia. ¿Estás escuchando, Mical? ¿Vive o no vive? Déjeme continuar, todavía no llego donde Mical. ¿Y qué ocurre? Vamos a ver el arca, vamos a traerla. Y va con un grupo de sacerdotes, levitas, y va un poco de gente. Pero a David se le olvidó que si tú manipulas la presencia de una forma incorrecta, te mueres. ¿Vive o no vive? La presencia de Dios trabaja cuando tú vives en orden. Cuando usted vive una vida desordenada, la misma presencia te puede matar. ¿Y sabe lo que pasa? Vienen trayendo ahora el arca. Van a la casa de Abinadab, que tenía 20 años olvidada, y ellos cogen el arca. ¿Y sabe dónde la ponen? En un carro donde habían unos bueyes. Diga conmigo, bueyes. Diga, bueyes. Ponen ahí el arca y la van transportando. Y cuando la van transportando, dice que los bueyes tropiezan y el arca se cae al piso. Y cuando el arca se cae al piso, dice que había un muchacho llamado Usa. Diga conmigo, Usa. ¿Habrá algún Usa por aquí? ¿O alguna Usa? Alaba. ¿Vive o no vive? ¿Sabe lo que ocurre? Y dice que Usa ve que se cae el arca, y Usa mete la mano para levantarla. Y cuando mete la mano, dice que la ira de Jehová se encendió, porque venían transportando el arca de una forma incorrecta. Y dice que se enciende en ira y Dios mata a Usa, le quita la vida. Cuando David se da cuenta que se muere ese muchacho, David dice: ¡hey! Espérese ahí. Y yo siendo, si yo veo que tú llegas acá al altar ministrar y te me mueren en el altar, yo ya no me paro ahí. Algo pasa. ¿Vivo o no vive? Vivo o no vive. Pero le estoy orando a Dios que alguien se muera acá para que respete a Dios. Alaba la gloria. Vivo o no vive. Y si me te vas al cielo, gloria a Dios. Vivo o no vive. Que hacemos una despedida bien bonita. ¿Cuántos dicen aleluya? Vivo o no vive. Cuando se cae Usa y muere, David dice: hey, ya no la llevemos, déjala ahí, déjala ahí. Le dice: no la vamos a llevar, porque aquí pasa algo. Si el arca al tocarla, ese murió, significa que Dios está enojado con nosotros. Déjala ahí. Y le dice: ¿y ahora qué hacemos? Le dice: dejémosla en casa de Obed-Edom, estaba cerquita. Y cuando le dicen a Obed-Edom: venimos de parte del rey a traerte el arca, dice que Obed-Edom no quería. Le dijo: ¿cómo? El arca. Si esa arca viene matando un poco, si esa arca viene maldeciendo un poco, ¿cómo que el arca? Le dijo: yo no quiero, así como este, no lo vienes a ver tampoco. Imagínese. Le dice: yo no quiero. Y llega la noticia al rey y le dice que no quiere. Mátalo entonces, déjala nomás entonces, déjala ahí. Era el rey contra él. Y dejan el arca ahí. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo el arca ahí? Estuvo 3 años. 3 años, sí, si no me equivoco. 3 meses, no me recuerdo. Y dice que cuando el arca queda ahí, después David dice: vamos a ver qué vamos a hacer para traerla. Y David toma una decisión y dice: ¿sabe qué? Pensándolo bien, el arca tienen que transportarla los levitas, gente separada. Porque escucha, la mayoría de los levitas eran personas circuncidadas, y aparte muchos eran eunucos. Digo, no vive.
O sea, eunucos que no tienen deseo ni por hombre ni por mujer. ¿Habrá un eunuco por ahí? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Muchos eunucos estaban ahí. Y dice que David dice, ¿sabe qué? Vamos a trasladar el arca, pero ahora vamos a llevarla, que la carguen los levitas. Y escúchame, y David dice, cuando los levitas la vengan cargando, nosotros vamos a ir glorificando a Dios, saltando, remolineando, gritando. Vamos a romper nuestras ropas, vamos a glorificar a Dios, vamos a alabar, vamos a exaltar, vamos a bendecirlo. Porque si esta vez Dios nos mató por irreverente, esta vez si nos mata, que nos mate adorando. Cuando dicen gloria a Dios, que David sabía que no lo iba a matar, porque dice la Biblia que él anda buscando verdaderos adoradores. Ahora cuando transportan el arca, ahora ya la llevan los levitas y la van cargando. Y ahí comienza el problema. Ahora sí, David viene danzando, pero David, ¿sabe lo que hace? Rompe su vestidura y se queda en boxer. No lo mires a ver tampoco. Mira, dice que se quedó en paño menor. Mira, cuando se trata de servirle a Dios y honrar a Dios, hay cosas que tú no vas a entender, ¿verdad? Porque si entramos que porque entro en calzoncillo, que eso es pecado, vas a pasar tu tiempo. Tú no vas a comprender. Dejémoslo ahí. David venía entrando sin ropa, sin camisa, venía solo con ropa interior. Pero David venía danzando, venía en el espíritu. David tenía un motivo por qué adorar a Dios. ¿Y sabe cuál era el motivo? De que la presencia de Dios, después de 20 años, estaba regresando nuevamente a Israel. Y ese era el motivo de su alabanza. Y por eso él remolineaba, por eso glorificaba, por eso exaltaba. Yo no sé si tienes un motivo para adorar. No sé si necesitas un motivo para decir gloria a Dios. Vive, no vive. Y David entra y viene danzando. David estaba tan emocionado. David estaba tan metido. No va a ser. David tenía uno de los más grandes motivos para adorar a Dios. La presencia de Dios había entrado nuevamente a Israel. Está danzando, se desnudaba. Ciertamente la Biblia dice que David era guapo. David tenía buen cuerpo. Imagínense, las jovencitas lo miraban. Las jovencitas muchas las codiciaron, pero David estaba en otra situación. Y dice que en la casa lo estaba esperando Mical, la esposa. Diga conmigo, la esposa. Y dice que la estaba esperando. Y cuando él viene danzando semidesnudo, dice que Mical estaba arriba en la ventana mirándolo. Y ella le puso cara de 38. Y comienza a torcer aquí así. No la mires a ver tampoco. Mira este degenerado. Viene bailando y sin ropa. Qué vergüenza. Ese cuerpo que es mío lo están viendo todas. ¿Vive o no vive? ¿Y sabe lo que dice? Lo menospreció. Una cosa es que tú critiques y otra cosa es que tú menosprecies. Ay, ahí es problema. Por eso se quedó estéril, porque menospreció. Escúcheme bien. Y dice que ella lo queda mirando. Y le dio mucho coraje a Mical. Y dice que lo despreció en su corazón. Y dice que David trae el arca, la presencia de Dios. Y eso fue una fiesta. Fue el día más bello del pueblo de Israel. Y cuando viene ahora David a entrar a su casa, estaba tan contento. David dijo, ahorita llego, voy a pasar un momento a solas con mi esposa porque estoy feliz. Le voy a hacer un hijo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y llega David a bendecirla. ¿Se la mira así? Y cuando llega David, dice que estaba brava. Y David le dice, ¿qué te pasa tú? Estoy brava. No me dirijas la palabra. Así como no lo mires a ver tampoco. ¿Pero qué te pasa, mujer? Ay, ¿no has visto que estás como un cualquiera desnudándote delante de las hijas de la casa de Israel? ¿No te das cuenta? Y David le dice, a ver, espérese, no se me aloque.
estése tranquila. Es que los naturales no entienden las cosas espirituales. Ajá. Mical no entendía lo que estaba pasando. Mical no sabía cuál era el motivo de la adoración de David. Y dice que queda mirando. Y David le dice: es que tú estás picada. ¿Sí o no? Porque como Dios no pudo, escucha, como tu papá no pudo hacer el pacto que Dios hizo contigo, que me constituyó príncipe, estás brava. Vivo no vive. Y le dice David: ¿sabe qué? Yo voy a adorar, me voy a hacer más vil, voy a glorificar a Dios, porque hoy la presencia de Dios ha llegado a Israel. Cuando dicen aleluya, y David le parafrasea y le dice: el motivo de mi alabanza tú no lo entiendes, y si no lo entiendes no me critiques. Cuando dicen gloria a Dios, Mical no entendía. Mical no sabía cuál era el motivo de su alabanza, y por eso lo criticaba. Y eso es lo que ocurre en este tiempo. Cualquier cantidad de Micales que se levantan, cuando dicen gloria a Dios, critican tu alabanza, critican tu avance, pero no conocen cuál es el motivo de tu adoración. Vivo no vive, vivo no vive, vivo no vive. Ay, míralo. Vive. Míralo, hermano Abel, ese es perro. ¿Por qué? Viene todos los días a la iglesia. Ese no se pierde pero ni un culto. Mira la Patricia, esa es religiosa. Escúchame, esa es fanática. Mírale la faldota. Vivo no vive. Hay hartos Micales dentro de la iglesia, criticando, murmurando la adoración de otros. No aplauda, no aplauda. Ay, pero míralo como danza. Míralo, que ella ese póster lo va a tumbar. No canto, dice gloria a Dios. Míralo como danza, 3 sillas quebrados. Hay hartos Micales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vivo no vive. Pero hoy reprendemos todo espíritu de Mical y lo echamos fuera. Vivo no vive. Y declaramos que se levanta una generación como David, que sabe adorar a Dios, que sabe glorificarlo. Amén. Y eso es lo que se levanta en este tiempo. Cualquier cantidad de Micales que critican al hermano y dicen: pero míralo como ese como canta, y míralo como ese adora, míralo, muy bien empieza la alabanza y está danzando. Mira, si tú no conoces el motivo de la adoración de ese hombre, mejor no critiques. Cuando dice gloria a Dios, más bien métete con Dios y dile: Señor, hazme danzar como Él, Señor, hazme sentir la presencia como aquel. Vive. Y yo me decía mientras yo hacía mi mensaje: Orlando, hay hartos Micales dentro de las iglesias a nivel mundial. Gente que ya no tiene motivos para adorar, y por eso es que critica al otro. Ay, pero mírala como canta. Pero mira, de un culto se pierde. Míralo, ese es el perro del pastor. Bueno, que te digan perro a mucha honra, porque los pastores tenían perros pastoriles. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vivo no vive, vivo no vive. A veces la gente no sabe cuál es el motivo de tu adoración, y por eso la gente te critica. Pero no importa que te critiquen, no importa que te digan loco, no importa que te digan fanático, porque tú sabes el motivo de tu alabanza. Un familiar me dijo: tú eres fanático. Así me dijeron, un familiar. ¿Sabes lo que pasa contigo, Orlando? Que tú eres fanático. ¿Sabes lo que pasa contigo? Que tú eres extremista. ¿Sabes lo que pasa contigo, Orlando? Que tú eres legalista. ¿Y sabes lo que yo le dije a Abel? Si no conoces el motivo de mi adoración, no me critiques. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un motivo para adorar. Yo tengo un motivo para glorificar. Antes estaba en tristeza, ahora estoy en alegría. Viva no vive. Antes no tenía donde vivir, ahora yo tengo donde vivir. Antes alquilábamos iglesia, ahora tenemos una propia. Tengo motivo para adorar a Dios. Tengo motivo para glorificarlo. Ponte de pie.